la transcripción, segunda parte. ¿Ya? Explicar cómo se produce la transcripción, el lugar donde ocurren las células y los elementos requeridos para el proceso. Entonces, vamos a recordar algunas cosas porque en general todo lo que es expresión del ADN no es un tema simple, es como muy abstracto, o sea, son cosas que en realidad no vamos a ver, no se ve. Hay modelos, claro, hay videos que han hecho de modelos que plantean cómo seguía la transcripción y la traducción, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la transcripción es la primera parte de la expresión del ADN y que es un proceso complejo que está muy regulado. No, no ocurre así de buenas a primeras, sino que está ahí una serie de moléculas que participan en la regulación de ese proceso. Ahora, ¿en qué consiste? En que se va a formar ARN y se forma a partir de la información presente en el ADN. ¿Ya? Ahora, ese ARN nosotros sabemos que una vez que se formó, va a abandonar el núcleo y va a cumplir, ¿no es cierto?, su función en el citoplasma. ¿Ya? Entonces, aquí hay un esquema que se utiliza mucho y que en el fondo plantea, ¿no es cierto?, que la información contenida en el ADN se traspasa, fluye, así hablan, de que fluye la información del ADN al ARN y del ARN a las proteínas. ¿Ya? Incluso este esquemita representa lo que se llama el dogma central de la biología, pero le faltan algunas cositas más aquí, pero dentro de lo fundamental sería eso. Ahora, este traspaso de la información del ADN al ARN es lo que estamos estudiando ahora, que es la transcripción. Y cuando esa información que queda en el ARN, que actúa como un intermediario, ¿no es cierto?, es leída, es traducida finalmente, y se forman las proteínas, esa es la segunda parte de la expresión del ADN, que es lo que se llama traducción. ¿Ya? Por otro lado, es importante que nosotros recordemos que estas proteínas son muy importantes en todos los seres vivos, en todas las células, ¿no es cierto? Son moléculas que participan en, ¿no es cierto?, en muchos procesos. Hay diversas proteínas, 30.000 proteínas distintas y con funciones sumamente importantes que no se pueden reemplazar. Por lo tanto, las células siempre están formando proteínas, es decir, siempre se está produciendo la expresión del ADN. No olvidar eso, por eso lo estamos mencionando. ¿Ya? Y por otro lado también, si en esta expresión se produce algún error, aunque está muy regulado el proceso, si hay errores, se va a traducir en errores en las proteínas y se va a traducir finalmente, ¿no es cierto?, en alguna enfermedad. O sea, un mal funcionamiento y eso va a significar una enfermedad. ¿Ya? Bueno, eso es para como tener la idea general de por qué estamos estudiando esto, qué sentido tiene que lo estudiamos. ¿Ya? La verdad es que es muy importante. Bueno, sigamos entonces. Ahora, ¿cómo ocurre la transcripción? ¿No es cierto? Nosotros sabemos que para que se produzca la transcripción, ya, esta molécula de ADN están unidas. Nosotros estudiamos antes, ¿no es cierto?, la molécula de ADN y vimos que estaba formada por dos cadenas y esas dos cadenas estaban unidas. Había enlace entre ellas. Entonces, para que se produzca la transcripción y en el fondo se copie un gen del ADN y se forme el ARN, estas cadenas se van a tener que separar. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que están unidas y aparte de eso, esta ADN está enrollado sobre sí mismo. ¿Ya? Sabemos también, bueno, hay partes que están más enrolladas, mucho más sobreenrolladas que otras. Entonces, aquí van a participar, ¿no es cierto?, otras enzimas, una enzima que se llama helicasa, que va a actuar separando las cadenas. ¿Ya? Va a separar esa cadena precisamente para que se pueda, ¿no es cierto?, transcribir uno de esos genes. ¿Ya? Ahora, una vez que se ha separado, entonces, va a actuar otra enzima
ya que se llama RNA polimerasa. La verdad es que son varias las RNA polimerasa, pero nosotros vamos a hablar de una en particular, ¿ya? Esta RNA polimerasa es una enzima, es una molécula que va a participar en esta reacción química en que se forma ARN, ¿ya? Ahora, aquí yo puse una imagen, ¿no es cierto?, donde estoy mostrando el ADN. Recordemos que el ADN está unido. Las dos cadenas de ADN están unidas. Ahí está representado, ¿no es cierto? Recordemos que las cadenas de ADN están formadas por nucleótidos, ¿ya? Y que nosotros consideramos de esos nucleótidos solamente, para que sea más práctico y más simple, a la base nitrogenada, que son las que cambian. Entonces, tenemos estas dos cadenas unidas. Pero para que se transcriba un gen, que es un pedacito de ADN, tienen que separarse. ¿Y quién va a actuar? Una enzima, o sea, perdón. Ya, ahí sí, ahora ya no hay ruido. Ya. Entonces, para que se transcriba un gen, ¿no es cierto?, se tienen que separar estas dos cadenas, ¿ya? Y eso lo hace una enzima que se llama helicasa. Es decir, aquí tiene que producir una reacción química en que va a participar esta enzima, que va a colaborar en que se rompan estos enlaces y se separen, ¿no es cierto?, estas dos cadenas. Y solamente un gen de estas dos cadenas, solamente uno, va a ser transcrito, ¿ya? Pero, como este proceso no es simple, ¿no es cierto?, van a participar otras enzimas más porque van a ocurrir muchos de ellos antes de, ¿no es cierto?, que se produzca la transcripción, digamos la transcripción completa, ¿ya? Y aquí está mostrando, ¿no es cierto?, está hablando de la cadena codificante, que en el fondo, de esta cadena, que va a actuar como molde, que va a ser ese gen el que se va a transcribir, y ahí está mostrando cuándo se ha transcrito. Y quiero que se fijen bien, ¿no es cierto?, a partir de este gen, que actúa como un molde, se va a formar el ARN, y quiero que se fijen en esto. ¿Qué me pueden decir de estas letras que aquí aparecen? Esta cadena que apareció acá, y que luego va a aparecer, se va a completar y va a aparecer como el transcrito primario, ¿ya? Ahora, separando entonces actúa la enzima que se llama helicasa. Luego va a empezar a actuar otra enzima que se llama polimerasa, que es la que va a ir agregando a estos nucleótidos para que se vaya formando la cadena de ARN, ¿ya? Pero antes de eso tiene que ocurrir, decíamos yo, antes de que empezara el ruido acá en mi casa, tiene que ocurrir otros hechos, ¿no es cierto?, antes de que éste empiece a actuar. Y es que van a participar unas proteínas que mencionamos el otro día que se llaman los factores de transcripción. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las dos cadenas. Recuerden, para que se pueda producir, estas cadenas se tienen que separar, pero aquí nosotros vamos a hablar de los factores de transcripción que son necesarios para que la RNA polimerasa pueda empezar a actuar. Los factores de transcripción reconocen, ya por eso fue que lo estudiamos, reconocen dónde comienza un gen y por lo tanto ellos van a instalarse en ese lugar. Entonces, aquí dice, bueno, iniciación son las etapas de la transcripción. La verdad es que en muchos textos
separa la transcripción en tres partes a su vez. Iniciación, elongación, que significa que crece la cadena, y terminación, ¿ya? Entonces, al principio, aparte de separarse estas cadenas, ¿no es cierto?, estos factores de transcripción que son distintas proteínas, son otras proteínas, van a reconocer la parte del promotor del gen. Acuérdense ustedes que nosotros vimos que un gen tenía regiones, ¿ya? Y una de esas regiones era la región de inicio, y en esa región de inicio había una zona que se llamaba promotor. Bueno, los factores de transcripción lo que hacen es reconocer esa región que aquí está marcada con amarillo, que esa es la región, ¿no es cierto?, del promotor, y ellos se van a instalar ahí. Una vez que ellos se instalan ahí, la RNA polimerasa o ARN polimerasa y los identifica porque está identificando dónde va a comenzar el gen y empieza a transcribir. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí tenemos tres hechos importantes. El primero era que había una enzima, ¿no es cierto?, que va a instalarse en la molécula y va a separar las cadenas, ¿ya? Porque así se va a poder transcribir un gen. Segundo, en ese gen que quedó, ¿no es cierto?, que va a actuar como molde para que se transcriba una molécula de ARN, ese gen tiene una zona o una región de inicio donde está el promotor. Esa zona del promotor es donde comienza el gen. En esa zona se van a instalar unas proteínas que se llaman factores de transcripción. Se van a ubicar ahí, en esa zona, que es el promotor, se van a instalar ahí, y esa parte va a ser ahora reconocida por esta enzima, que es la que empieza a agregar, ¿no es cierto?, los nucleótidos para que se forme el ARN. Si los factores de transcripción no se llegan a instalar aquí, la RNA polimerasa va a estar perdida y no va a poder empezar a transcribir. ¿Ya? Entonces, es indispensable que los factores de transcripción se instalen en esta región del gen que se llama promotor. Ya, son varias proteínas, se instalan todas ahí, y luego eso permite que la RNA polimerasa, ¿no es cierto?, lo use como una señal, como un indicador, y ella se instala ahora y empieza a transcribir. ¿Qué implica que empiece a transcribir? Que va a empezar a agregar, ¿no es cierto?, ribonucleótidos para que se forme este ARN a partir de la información que está en ese gen de ADN. Bueno, pero aquí esto está como avanzado, así que vamos a mirar otra imagen. Bueno, otra imagen también similar. Ahora, lo que está aquí representaría, en color lila, es una representación a la RNA polimerasa, o como dice ahí, polimerasa de ARN, ¿ya? Esta es la enzima, ¿no es cierto?, que va a empezar a hacer que se forme la cadena de RNA, y específicamente RNA mensajero, ¿ya? Y lo va a hacer en un sentido. Lo hace específicamente en un sentido. No hacia cualquier lado, lo hace en un sentido. Y lo hace en un sentido opuesto ¿no es cierto?, al sentido que tienen los nucleótidos en esta cadena. ¿Ya? Veamos entonces, y aquí está mencionado lo que yo dije antes. La región promotora en general, bueno, sabemos que una secuencia de nucleótidos que está al lado, ¿no es cierto?, de donde comienza el gen para ser transcrito, ¿ya? Se instalan estos factores y la RNA polimerasa los reconoce y empieza a transcribir. Ahora, ¿cómo trabaja la RNA polimerasa? En el fondo, ¿cómo es que hace su trabajo? ¿Cómo es que puede empezar a agregar nucleótidos? Recordemos que nosotros también dijimos en las clases pasadas que para que se pudiese formar el ARN, se requería de una serie de elementos para que se formara el nuevo ARN. Y uno de esos elementos eran las enzimas, que son varias y distintas, porque van a cumplir distintas funciones. También dijimos que se necesitaban los factores de transcripción, también dijimos que se necesitaba energía, porque aquí se trata de formar una molécula
grande y compleja como es el ARN, pero también se necesitaban nucleótidos, y en este caso, ribonucleótidos. Todo eso va a estar disponible ¿en qué parte de la célula? ¿En qué parte de la célula ocurre la transcripción? A ver, ¿quién me puede decir eso? La Giselle, por ejemplo, ¿dónde ocurre la transcripción? ¿En qué parte de la célula? Porque todo esto va a ocurrir al interior de la célula, pero ¿en qué parte? ¿En el citoplasma, en el núcleo, en la membrana? ¿En qué parte de la célula ocurre la transcripción? Hicieron una tarea, niños, ¿recuerdan? Profe, en el núcleo. En el núcleo, ¿ya? Ocurre en el núcleo. Y de hecho, las tareas era precisamente para reforzar eso, ¿no es cierto? Que la transcripción, por ejemplo, ocurría en el núcleo y en cambio la traducción, ¿dónde ocurre? Citoplasma. En el citoplasma, ¿ya? Bueno, veamos entonces, ahora, la RNA polimerasa entonces comienza a agregar ribonucleótidos que tienen que haber disponibles. Y los agrega de manera complementaria y antiparalela a la hebra. ¿Qué significa todo eso? Retrocedamos, no, ese mismo bonito nos sirve. Por ejemplo, aquí está la RNA polimerasa. Si esta cadena del gen de ADN se formó hacia allá, en el sentido 5' hacia allá, esta se va a formar en el otro sentido, en el sentido 5' para allá, en ese sentido. De hecho, la flecha muestra. Siempre en sentido contrario, pero partiendo por el extremo que se llama 5' y va agregando nucleótidos hacia allá. Ahora, estos son nucleótidos, son desoxirribonucleótidos, son nucleótidos de ADN porque ese es el gen de ADN, ¿no es cierto? Si aquí hay una timina, ¿qué nucleótido se tiene que agregar acá? Una adenina. Recuerden que los nucleótidos se van uniendo en forma complementaria y aquí esa complementariedad también se mantiene. Cuando se forma, ¿no es cierto?, el ARN, también se forma de manera complementaria a los nucleótidos del gen de ADN. Entonces, nosotros vimos que la adenina se unía siempre con quién se une los nucleótidos de adenina? ¿Con quién se unían? Con la timina. Con la timina, ¿ya? Y los nucleótidos de guanina con nucleótidos de citosina, ¿ya? Ahora, lo que sí les recuerdo es que en este caso, esta cadena se va a separar posteriormente. Por lo tanto, aquí no va a quedar unido. Acuérdense que tenía que pasar después cuando ya quedaba listo el RNA mensajero. Hacia dónde se iba para trabajar. ¿Al citoplasma? Plasma. Sale del cuando está listo. Está mucho todavía que esté listo. Entonces, aquí también se mantiene la complementariedad. O sea, los nucleótidos de ARN que se van agregando se agregan de manera complementaria. O sea, si aquí hay un nucleótido de ADN de timina, se va a agregar un nucleótido de ARN de adenina. Si aquí hay una adenina, ¿qué nucleótido se agrega acá? Uracilo. Recuerden que los ARN no tienen timina, en vez de tener timina tienen uracilo. Por lo tanto, si aquí hay una adenina, la RNA polimerasa lo que tiene que agregar es uracilo. Aquí en el ADN hay adenina, en el ARN tiene que haber uracilo. ¿Ya? Aquí hay citosina, aquí va a haber una guanina. Aquí hay guanina, aquí va a haber citosina. Aquí hay timina, aquí va a haber adenina.
Si hay guanina, citosina. Si aquí hay adenina en el ADN, en el ARN va a ir un uracilo. ¿Ya? Aquí había timina, se agrega una adenina y así sucesivamente. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. Ya. ¿Se entiende cómo se va formando esto o no? Escucho. Si no se entiende, tienen que preguntar, porque de lo contrario vamos a quedar colgadillas. Y en la prueba también entra esto, o sea, yo voy a hacer preguntas de esto. Entonces, no es que las esté amenazando, pero son los aprendizajes que estamos viendo ahora. ¿Ya? Ahora, la enzima, la RNA polimerasa, es esa. Esa RNA polimerasa, entonces, aparte de ir agregando nucleótidos, va haciendo que estos nucleótidos se vayan uniendo entre ellos. Ya. Ahora, ¿cuál es el enlace? Yo voy a representar a cada nucleótido con un círculo. Entonces, la RNA polimerasa va a ir agregando nucleótidos. Cada uno de estos círculos, tiritones que yo dibujé, va a representar a uno de estos. Ahora, la RNA polimerasa tiene como, ¿cómo decirlo? Es como precisa. Entonces, va a agregar a los nucleótidos correspondientes, pero también va a hacer que se unan. Va a hacer que se unan. ¿Cómo se llamaba el enlace que se establecía entre un nucleótido y otro para ir formando la cadena? ¿Cómo se llama este enlace? Que yo lo estoy representando por esta rayita. ¿Cómo se llamaba? La escucho. ¿El fosfodiéster? Ese es el enlace fosfodiéster, exactamente. Entonces, la RNA polimerasa tiene varias gracias. La RNA polimerasa va agregando nucleótidos, pero también va haciendo que se formen los enlaces fosfodiéster. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, la RNA polimerasa es sumamente importante. Entonces, se va a ir formando una cadena de ARN, y como lo muestra aquí la imagen anterior. No quiere, de veras que hay que sacar esta barra, siempre se me olvida, ya. Entonces, esta ARNA está formado, cada palito en este caso representa un nucleótido. Van a quedar unidos por el enlace fosfodiéster y luego esto se tiene que desprender de aquí, tiene que salir de aquí. Acuérdense ustedes que esto va a salir posteriormente, le tienen que pasar otras cosas todavía, recuerden, hay otros procesos que afectan a la molécula de ARN, no está listo todavía, tiene que sufrir algunas modificaciones para que pueda abandonar el núcleo y llegar al citoplasma. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Pero vamos a agregar otras cositas más. Entonces, lo importante es que aquí los nucleótidos están unidos formando la cadena. ¿Quién hizo eso? La RNA polimerasa. O sea, la RNA polimerasa aquí tiene dos gracias. Una, tomar los nucleótidos e ir agregándolos, y dos, hacer que se unan a través del enlace fosfodiéster, como lo hemos estudiado en clases anteriores. Bueno, veamos acá. Ahora, resulta que nosotros vimos también que los genes tenían ¿no es cierto? El gen tiene una región de inicio y una región de término. ¿Por qué? Porque esta RNA polimerasa no puede seguir agregando. Recuerden que las cadenas de ADN son muy largas y hay muchos genes, entonces no puede seguir transcribiendo infinitamente. Por lo tanto, cada gen tiene una región de terminación. Y existen, en estas regiones de terminación, existen 3 nucleótidos que indican término de la transcripción. Hay tríos de nucleótidos, ¿ya? 3 nucleótidos que indican, o sea, si en un gen, al final del gen, están estos 3 nucleótidos, hasta ahí solamente se transcribe. Esos son nucleótidos de terminación, son tríos.
Y que más adelante, bueno, al tiro le vamos a dar el nombre. A estos tríos de nucleótidos se les llama codones. ¿Ya? Entonces, perdón, a estos tríos de nucleótidos, perdón, no son los codones, ahí no vamos a poner el nombre, pero estos tres tríos de nucleótidos están indicando que el gen de ADN hasta ahí terminó de transcribirse. Estos no se transcriben. Estos indican que ahí se terminó la transcripción. ¿Ya? Entonces no se siguen agregando nucleótidos para seguir aumentando. ¿Ya? Entonces estos son nucleótidos de terminación. ¿Listo? Ya. Veamos entonces. Bueno, y aquí lo mismo, pero mostrado en el otro sentido. ¿Ya? Ah, no, está en el mismo sentido. Y aquí está como más grande, mostrando para que ustedes vean que esto es parte del ADN, de una parte del ADN, y ese ADN que está enrollado y unidas sus dos cadenas tiene que separarse. Ahí está el ARN transcrito. Y aquí para que hagamos un pequeño ejercicio. Bueno, como resultado se obtiene una molécula de ARN que contiene la información de la hebra de ADN, en realidad de un gen que sirvió de molde. Ya. Entonces, supongamos que tenemos este es el gen de ADN y que se separó. ¿Ya? Entonces ahora se va a producir la transcripción. Supongamos que se instaló la RNA polimerasa y va a empezar a transcribir y va a transcribir hacia allá, en sentido opuesto. Esta se formó en este sentido, 5', 3'. Cuando se formó el ADN se formó en ese sentido. Ojo, esto no va todavía, lo puse yo porque aquí se va a formar el ARN, por eso lo coloqué. Debería haberlo puesto, haberlo hecho flotar, para que apareciera después. Ya. ¿Qué coloqué yo aquí? Miren ustedes, ATC. ATC son uno de los tríos, ¿no es cierto?, que indican terminación de la transcripción. ¿Ya? Podría haber puesto cualquiera de los tres, yo quise poner ese. Entonces, si aquí este va a ser el gen del ADN. Si en este gen aquí hay timina, ¿qué se va a colocar acá? ¿Qué coloco acá? Si aquí hay timina. Adenina. Adenina. Si aquí hay adenina, ¿qué coloco acá? ¿Qué es lo que va a ir acá en el ARN que se me va a formar? Aquí se va a formar ARN. Si aquí hay adenina, ¿con quién se va a perdón, ¿a quién tengo que agregar acá? ¿Qué nucleótido debo agregar? Citosina, guanina, uracilo, timina, adenina. Timina. Si es ARN, el ARN no tiene timina, tiene uracilo. Entonces, si aquí hay adenina, aquí tiene que ir uracilo. ¿Ya? Si aquí hay guanina, ¿qué voy a colocar acá? ¿Qué nucleótido va a ubicar la RNA polimerasa? Yo soy la RNA polimerasa acá. Si aquí hay guanina, ¿qué ubico acá? ¿Con quién se une o a quién? Sí, está bien dicho. ¿Con quién se une la guanina? Voy a esperar a que me respondan. Quedará un silencio en la grabación. ¿Ah? Citosina. Citosina. Y otra citosina. Si aquí hay citosina, ¿qué nucleótido se agrega? ¿Qué ribonucleótido? ¿Con quién se une la citosina? Mírenlo ahí, pues ahí le está soplando. Guanina. Guanina. Si aquí hay citosina, aquí guanina. Guanina, yo inventé una secuencia, ya. Y aquí no se agrega nada más. ¿Por qué no se agrega nada más? Nada. Nada. ¿Por qué nada? Nada, nada, nada. Porque esto indica término. Aquí no hay sentido. Estos no van a codificar nada. Bueno, y la RNA polimerasa, lo otro que hace, recuerden, es unir a estos
nucleótidos. Entonces, este va a ser mi ARN que se formó. ¿Cómo le llamamos a ese ARN? Veamos si está bien esto o no. ¿Cómo se llamaba ese ARN? ¿Se acuerdan? ¿Oh? ¿Por qué no quiere salir ahora? Ahí está, ahí está, ahí está. Adenina, uracilo, citosina, guanina. Hasta ahí. Este es mi ARN. Ahora, lo obtenido es un ARN que deberá sufrir algunas transformaciones, me comí una letra, para convertirse en el ARN maduro. ¿Cuáles son estas transformaciones? Ya, ustedes conocieron una de esas transformaciones, son 3. Ustedes conocieron una. ¿Cuál era esa una? ¿Cómo le llamamos a este ARN que obtenemos? Porque todavía no está listo para salir al citoplasma. ¿Cómo le llamábamos a este ARN? ¿Qué apellido le poníamos a ARN cuánto? Si no es maduro, ¿cómo le llamábamos? ¿Es pre-ARN o no? El pre-ARN, exactamente. Ese es el pre-ARN. Ese ARN que todavía no está listo para salir al citoplasma y continúe la traducción. Entonces, tiene que sufrir modificaciones. Ya, ¿cuál era una de esas modificaciones? Esa la estudiamos. Aquí vienen 2 más que son nuevos que la vamos a mencionar ahora. ¿Cuál es la que vimos la clase pasada? De la cual tuvieron que hacer una de las tareas. La tarea 2. Ya, pues ¿cuál era? Ya. Esta fue la que nosotros vimos. ¿Qué pasaba aquí? ¿Quién lo explica? Ya, esto de la traducción, esto todavía no. ¿Quién me explica esto? Esto lo estudiamos. De esto es la segunda tarea. Ya, empiezo a nombrar para que me expliquen. La Carla Vergara, está justo en la lista. Carlita, ¿qué pasaba acá? ¿Qué es lo que ocurría? Miren el mono, pues si no lo entendieron, no se les olvidó, es cuestión de mirar el dibujo. Estos dibujos son muy elocuentes, por eso que se ponen hartas imágenes, porque nos están entregando información. ¿Qué muestra la imagen? Este es mi gen de ADN, este es el gen que obtuve yo. Este, es este. Ya, es más largo se supone todavía, pero bueno, nosotros, entonces, obtuvimos ese gen. Ya. ¿Qué es lo que tenía ese gen? Tenía unas regiones que le vamos a llamar exones y otras intrones. ¿Qué pasaba luego con eso? Profe, Dígame. sacaban a los intrón porque solamente los exones tenían información creo, del ADN, algo así. Ya, todo esto es Era como- ADN. Todo esto es ADN. Todo aquí hay nucleótidos. ¿Cuál es la diferencia? En los exones hay información para las proteínas. Eso. Entonces, se extrae esto. Ahora, ¿por qué muestran estas tijeras? Porque hay otras enzimas que participan como cortando y sacando, ¿no es cierto?, los intrones, que no tienen información para proteína. Y luego, otras enzimas como que pegan a estos exones y se forma ahora el ARN maduro, entre comillas, que todavía le falta algo. ¿Ya? Entonces ahora aquí hay una secuencia de nucleótidos que tiene la información para la futura proteína que se va a sintetizar en el citoplasma. Pero todavía a este RNA mensajero le falta algo para poder salir finalmente al citoplasma, ¿ya? Y ahí es donde aparece, por eso pongo la pregunta acá, ¿está listo el ARN para salir del núcleo?
Aún no. Todavía le falta que se le agregue. Se le agrega un nucleótido modificado que se le llama cap o capuchón. Y se le agrega una cola de adeninas. Todo esto se le agrega para que este RN mensajero no sea degradado ni en el propio núcleo ni en el citoplasma. O sea, corre peligro. Si no llevara esto, es identificado como una molécula que tiene que ser desintegrada. Entonces, se le agrega al primer nucleótido donde comienza, se le agrega esto que le llaman cap o capuchón, ya en el extremo 5', se le agrega, y luego en la parte final se le agrega una cola de entre 100 a 200 adeninas en el extremo 3'. Y ahí ya mi ARN mensajero está listo para la foto, está listo para salir al citoplasma y para que se produzca la traducción. Ahí está convertido en un ARN maduro para salir. Tan, tan. Entonces, ¿qué estudiamos hoy? ¿Qué se requiere para que se inicie la transcripción? ¿Cómo se forma la nueva cadena de ARN? ¿Cuál es la participación de las distintas regiones del gen eucariota? Y cuando el ARN transcrito es un ARN maduro. Bueno, y aquí tenía unas preguntitas, pero lamentablemente no alcanzamos. La tarea es desarrollar la guía, ¿ya? Y para la prueba. Chiquillos, hay una cosa que se llama involución. O sea, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Cada vez hay menos gente que está participando. Y eso que ni siquiera me voy a referir a los que vienen a clase. Cada vez participan menos y hay casi que amenazar los que participen. Yo no tengo otra forma de saber si han entendido o no, solo con esta interacción. Entonces, por favor, no se ve el monito. Por favor, participen, intenten hacerlo, ¿ya? Aprovechemos al máximo, estrujemos a estas horas. Entonces, yo puedo hablar y no parar, no hacer ni una pregunta, puedo hacerlo, y avanzo, pero una montonera. Entonces, con las preguntas, yo voy sabiendo si entendieron o no, yo me voy dando cuenta, ¿ya? Así que, por favor, yo los invito, agradezco a todos los que han participado, a los que han venido y han participado. Por favor, los que se me desaparecen, doña Ámbar Cornejo, por favor, tenemos prueba. Lorenzo Catalán, si está por favor por ahí, tenemos prueba a vuelta de vacaciones para que no se me desaparezcan, ¿ya? Todos los que se desaparecen, don Moisés, Juanito, que nos están dando pruebas, qué bueno que están viniendo a clase, pero también tienen que rendir las evaluaciones. Ojalá que participen también en las clases, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Pasa que usted la otra vez había pedido los correos de los apoderados. Sí. Yo se los mandé, pero del colegio me mandan los correos a mí y no a mi apoderado. Por ejemplo, la encuesta me la mandaron a mí y tienen que mandarse a mi apoderado. Ya, voy a preguntar eso. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, recuerden, las tareas se mandan al otro correo y.sotomayoralumnos. Ya, niños, nos vemos, que estén bien. Si tienen duda, háblenme. Chao. Listo. Chao, que estén bien. Descansen.